Gracias, paz, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno que estamos aquí en su casa, hoy domingo, Día del Señor. Ya hemos cantado, hemos orado. Ahora nos toca la predicación de su palabra. Recordando que estamos en la serie del libro de Éxodo, la serie titulada Nuestro Dios Libertador. Y hoy nos toca entrar en el capítulo 24 del libro de Éxodo. Así que quiero que me acompañen allí en sus puestos leyendo el capítulo 24. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así: Entonces Dios dijo a Moisés: Sube hacia el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor. Ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió una voz y dijo: Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con 12 columnas por las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes israelitas que ofrecieran los holocaustos y sacrificios, y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: Todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo: Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y el Señor dijo a Moisés: Sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Moisés se levantó con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: Espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. Aarón y Hur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Señor, te pedimos que ahora en la predicación de tu palabra podamos estar atentos a ella, Señor. Señor, guíanos a través de tu palabra con tu Santo Espíritu. Que nos ilumine, Señor, para poder comprender lo que tienes que hablarnos, Señor, el día de hoy. Sigue con nosotros, Señor, el resto del culto, y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de la predicación de hoy es: Podemos subir con Él. Podemos subir con Él.
Y antes de comenzar, quiero que veamos cómo vamos a dividir el capítulo 24 para la predicación de hoy. Vamos a tener una primera parte hablando de la confirmación del pacto, del versículo 3 al versículo 8. Luego, subiendo para adorar, versículo 1 y 2 y del 9 al 11. Y por último, el mediador sube a la presencia de Dios. El mediador sube a la presencia de Dios. Versículo del 12 al 18. Y recordemos que en los domingos que hemos estado predicando del libro de Éxodo, los domingos pasados, Dios estaba hablando solamente con Moisés y le estaba dando todas las leyes que el pueblo debía seguir. Dios está hablando con Moisés desde Éxodo 20:22 hasta el 23:33 que terminamos el domingo pasado. Así que, sabiendo esto, que es Dios hablando con Moisés y dándole todas estas leyes que estuvimos estudiando, es allí entonces cuando entra en el versículo 3 diciendo: Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Por eso vamos a empezar entonces con el versículo 3 y que lleva como subtítulo la confirmación del pacto. La confirmación del pacto. Entonces, como hemos dicho, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas que Dios le había dado. Dice que todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en Hechos capítulo 20, versículo de 26 al 27, dice: por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Aquí el apóstol Pablo estaba determinado a ser fiel al Evangelio. Y la manera de hacerlo era anunciar todo el consejo de Dios. Esto aplicaba para las grandes ciudades, dar todo el consejo de Dios a las grandes ciudades, pero también para las aldeas remotas del primer siglo. Y eso es lo mismo que necesita una iglesia aquí en Panamá. Predicar todo el consejo de Dios, ya sea en la ciudad o en una pequeña obra allá en Tanara. Todos y en todo tiempo necesitamos escuchar todo el consejo de Dios. Así como Moisés, como dice el versículo 3, vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas sus ordenanzas. No debemos diluir, modificar o amputar el Evangelio de Cristo. Esto implica predicar toda la Biblia. Es por eso que en nuestra iglesia predicamos de manera consecutiva, expositiva, o sea, de versículo a versículo y predicando el texto en su contexto. Eso es lo que es la predicación consecutiva, de verso a verso, y expositiva, o sea, el texto en su contexto. Todo el consejo de Dios incluye no solo las partes narrativas o fáciles de la Biblia, sino que todo el consejo de Dios incluye los libros que representan también un reto, libros proféticos o incluso Éxodo, Levíticos, Apocalipsis, Hebreos, Romanos, libros que tienen mucha doctrina.
En resumen, hay que predicar todo el consejo de Dios. Es verdad que necesitamos sabiduría para enseñar todo el consejo de Dios de una manera que todos puedan entender. Sin embargo, no debemos pensar que los miembros pobres, analfabetas o de edad avanzada de nuestra congregación no pueden entender la Biblia. Todos pueden entender la palabra de Dios. Todos. No es que solamente en las iglesias que tienen mucho dinero, allí solamente entienden la palabra, no. Toda iglesia, toda congregación puede entender la palabra de Dios si tiene el Espíritu Santo en cada persona. Y dice que el pueblo respondió de manera positiva a la palabra del Señor. Esa parte vamos a hablarla ahora más adelante. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Así que entramos al versículo 4. Después que Moisés le cuenta y el pueblo responde de manera positiva, dice, Moisés escribió todas las palabras del Señor. Vemos cómo Moisés escribe todas las palabras del Señor y crea así un registro permanente que todavía tenemos hasta el sol de hoy. Esa es una de las evidencias que el autor del Pentateuco es Moisés. Porque en ciertos versículos del Pentateuco se dice que Moisés escribió la ley, escribió. Entonces, este es uno de ellos. Gracias a Dios que su palabra no quedó solamente en nuestra memoria, sino que quedó preservada y escrita para no dejar nada a la imaginación del hombre. ¿Ustedes se imaginan eso? Que Dios hubiese dejado su palabra a la imaginación de nosotros. Miren lo que dice Salmo 33:11. Dice, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Pero con todo y eso, que su palabra está escrita y la tenemos hasta el sol de hoy preservada, con todo y eso, vemos personas que se dejan llevar por los inventos, imaginación y experiencias de otros, ya que no se toman el tiempo de escudriñar la palabra de Dios que tenemos preservada, que se tomó el tiempo de escribirla. Pero aún así, todavía hay muchos que predican experiencias, que predican imaginación, y muchos otros que las escuchan, por no meterse y estudiar la palabra del Señor. Continuando el versículo 4, dice que levantándose muy de mañana, Moisés, dice, edificó un altar al pie del monte, con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Esas 12 columnas eran 12 piedras, dice otras versiones, 12 piedras. Así que muy de mañana, Moisés comienza el ritual para confirmar el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Así que simbólicamente se presentan las dos partes del pacto, ¿sí? Aquí Moisés lo que va a hacer es que va a confirmar el pacto que Dios hará con el pueblo de Israel. Y ahí están las dos partes del pacto. El altar al pie del monte que representa a Dios y las 12 columnas o las 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel, o sea, el pueblo de Israel. Ahí están las dos partes del pacto.
Y envió jóvenes israelitas y ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrenda de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar, que representa a Dios. Entonces Moisés tomó la sangre, versículo 8, del 6 saltamos al 8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Aquí los jóvenes israelitas hicieron un papel de sacerdotes cuando ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrenda de paz al Señor por todo el pueblo. Estos holocaustos expiaban el pecado y complacían a Dios, y al rociar la mitad de la sangre sobre el altar era presentar la sangre expiatoria a Dios para satisfacer su ira contra el pecado, y para que de esa manera Dios considere limpio a su pueblo. Es por ello que la otra mitad es rociada sobre el pueblo. Hebreos, hablándonos de esta porción del pasaje, Hebreos 9, del 18 al 22, dice: por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. ¿Cuál primer pacto? Este que estamos viendo hoy, la confirmación del pacto mosaico, o también llamado pacto sinaíco. Dice: por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos al pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. Dice el 21, de la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Al igual que el pueblo de Israel, nosotros, su pueblo, fuimos rociados con la sangre de Jesucristo, el Cordero perfecto que nos purifica y nos da el perdón de pecados eternamente. Dice 1 Pedro 1, 2, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Las palabras de Moisés en el versículo 8, cuando dice: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes. Repito, Moisés dice estas palabras: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes. Esas palabras que dice Moisés, ¿a qué le recuerdan ustedes? ¿A qué les suena? Ahí piensen un momento. Esas palabras nos recuerdan las mismas palabras del Señor Jesús cuando antes de ir a la cruz dijo en Marcos 14, 24: esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Estas palabras de Jesús no son casualidad. Jesús está estableciendo el nuevo pacto, pacto que fue poco a poco revelado en los pactos de la promesa, siendo uno de ellos el antiguo pacto o pacto mosaico, que es el que estamos viendo hoy. Que ese pacto
nos mostraba que un día llegaría aquel Mesías prometido y que nos rociaría con su sangre para entrar en su pacto y darnos perdón. De la misma forma como el pueblo de Israel fue rociado, de la misma forma Cristo derramó toda su sangre por nosotros y nos limpió. Y ahora podemos entrar en ese pacto, en ese nuevo pacto en Cristo. Ahora sí, el versículo 7. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Como parte de la confirmación del pacto, porque es parte de la confirmación del pacto, que el pueblo debía comprometerse a hacer y obedecer todo lo que el Señor había dicho. El pacto requería obediencia a todas las palabras habladas por Dios. Si el pueblo de Israel obedecía, obtenían las bendiciones del pacto, y si desobedecían, serían castigados. Y lo que Dios le prometía al pueblo era mantenerse en la tierra prometida si obedecían. De lo contrario, serían expulsados. Lamentablemente, la mayoría del pueblo no tenía el corazón para llevar a cabo la obediencia al pacto. Miren lo que dice, cómo lo dice Salmos 95:10, el Señor hablando de ese pueblo que hizo ese pacto. Salmo 95:10 dice: por 40 años, o sea, todo el trayecto del pueblo de Israel en el desierto, por 40 años me repugnó aquella generación y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Ya más adelante vamos a ver lo que el pueblo hizo después de confirmar el pacto con Dios. Siguiente parte, subiendo para adorar. Subiendo para adorar. Aquí vamos a estar en los versículos 1 y 2 y del 9 al 11. Dice el versículo 1 y 2. Entonces Dios dijo a Moisés: sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Versículo 9. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Aquí podemos notar que el Señor le da instrucciones claras a Moisés para que le adoren. Ese era el propósito para que ellos subieran, para adorar. Pero el Señor le da instrucciones a los que van a ir para que adoren. El pueblo no podía subir con Moisés, primero. Solo Aarón, Nadab y Abiú, que son los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, y 70 ancianos del pueblo podían subir. El pueblo no. Ellos subirían, pero adorarían desde lejos. Solo Moisés se acercaría solo al Señor. Lo interesante de cada uno de estos detalles que da el Señor es que en medio de todo esto, en medio de todas estas instrucciones, están dos personajes. Ya ustedes se imaginan quiénes son. Que más adelante no seguirían las reglas de adoración a Dios.
Y estos son Nadab y Abiú. Dice Levítico 10, del 1 al 2, que Nadab y Abiú, dice, ofrecieron fuego extraño que Dios no les había ordenado. Esa palabra clave, que Dios no les había ordenado. En nuestros días sigue habiendo reglas para la adoración a Dios. Siguen habiendo reglas para la adoración a Dios. Su palabra nos muestra cómo debemos acercarnos a Él. Pero muchos, aún viendo las instrucciones que hay en su palabra, aún viéndolas, vienen domingo tras domingo a ofrecer algo a Dios que Él no ha ordenado. Algo que no forma parte de lo que Él ha instruido en su palabra. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ver 2 versículos. ¿Cómo debe ser la adoración? O parte de ella. 1 Corintios 14, 40. Después que le explica un montón de cosas sobre el hablar en lenguas y profecía, dice 1 Corintios 14, versículo 40, pero que todo se haga decentemente y con orden. O sea, hay reglas. Las cosas se tienen que hacer decentemente y con orden. Tito, capítulo 1, versículo 5. Pablo, hablándole a Tito, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda. O sea, ya habían varias cosas puestas en orden, pero habían cosas que faltaban. Entonces, por eso dice, te mandé y te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda. Los miembros de una iglesia que aún leyendo la palabra no le toman importancia a las ordenanzas para adorar a Dios, merecen el castigo de Dios, al igual que los que enseñan y omiten al pueblo lo que Dios ha dicho para acercarse a Él y adorarle. Los dos merecen el mismo castigo. Tanto el que está viendo en su palabra y lo omite y lo pasa por alto, y el otro que no lo enseña, que prefiere enseñar imaginación, experiencias, esas cosas. Miren lo que dice Hebreos 12:28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, dice, demostremos gratitud mediante la cual ofrecemos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Ofrecemos un servicio, adoramos a Dios. Y esa adoración, dice, debe ser aceptable, con temor y reverencia, con orden. Hermanos, cuando usted venga al templo a adorar a Dios en comunidad, así como estamos hoy, ofrezcan a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Los que sirven en la iglesia, ofrezcan a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Los que cantan y tocan instrumentos, ofrezcan a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Los diáconos, ofrezcan a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Y los que enseñan y los pastores,
ofrezcan a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Y usted disculpen que lo repita, pero es bueno repetirlo. Así cala más con la repetición. Hay reglas para la adoración. No es, como dicen por ahí, a la bulla de los cocos, no. No es a lo que a nosotros nos parezca. Y qué bueno, hoy vamos a invitar a un payaso a predicar para que haga globitos y solamente le enseña a los niños hoy. Y todos aquí viendo el payaso aquí predica. No. Un servicio aceptable, con temor y reverencia. Dice el versículo 10, y vieron al Dios de Israel, debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro tan claro como el mismo cielo, pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Ya estaban allá. Ya se habían acercado Moisés, Aarón, sus 2 hijos y los 70 ancianos. Y dice que vieron a Dios, al Dios de Israel. Cuando algunos escritores del Antiguo Testamento afirman que ciertas personas vieron a Dios, como en este texto, es inevitable pensar en otros textos de la Escritura que dicen que no podemos ver el rostro de Dios y quedar con vida. Por ejemplo, Éxodo 33, del 18 al 23. Éxodo 33, del 18 al 23 dice: entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo: hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Dios lo iba a cubrir con su mano hasta que él pasara. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Así que, según este texto, nadie puede ver el rostro de Dios y seguir vivo. Por tanto, cuando se nos indica que los ancianos vieron a Dios, la única descripción es que ellos vieron una teofanía, o sea, una manifestación de Dios. Ejemplo, como cuando Dios se le apareció a Abraham en forma humana, o cuando Dios se le manifestó a Moisés en una zarza en llamas. O sea que no vieron su gloria completa, sino fue una manifestación parcial de su gloria, así como lo que vio Moisés en Éxodo 33, que solo pudo ver las espaldas. Pero un día, dice la palabra, un día veremos la gloria completa de Dios. Dice Apocalipsis 22, del 3 al 4, ya no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estará allí,
y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Un día vamos a poder contemplar la gloria de Dios completamente. Ahora no podemos, pero un día lo vamos a poder hacer. Dice al final del versículo 11, dice que ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Algunos expositores señalan el hecho de que la confirmación de un pacto, algunos comentarios dicen que la confirmación de un pacto solía terminarse con un banquete celebrado entre las dos partes y los amigos de ambos, siendo el plato principal la carne de la víctima del pacto, o lo que se sacrificaba. Podemos ver en las Escrituras que se registran comidas similares en celebración al cierre de un pacto. En Génesis 31, del 44 al 46, podemos ver uno de esos ejemplos. Este ejemplo es de Jacob con Labán, que hacen un pacto. Dice: ahora bien, ven, hagamos un pacto tú y yo, y que sirva de testimonio entre los dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Jacob dijo a sus parientes: recojan piedras, y tomaron piedras e hicieron un montón y comieron allí junto al montón. El otro ejemplo es cuando Jesús establece el nuevo pacto y instituye la cena del Señor y come con sus discípulos. Nosotros cada primer domingo de cada mes recordamos el nuevo pacto que el Señor hizo con nosotros. Un pacto de gracia para nosotros, su pueblo, que de inicio a fin fue 100% ejecutado y culminado por nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que un día vamos a celebrar esta cena con nuestro Salvador, como dice Mateo 26-29. Les digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Como parte de ese nuevo pacto que hizo Jesucristo por nosotros, un pacto de gracia, que es 100% ejecutado por nuestro Salvador. Entramos al versículo 12, el mediador sube a la presencia de Dios. El mediador sube a la presencia de Dios. Dice: y el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Moisés se levantó con Josué su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios, y dijo a los ancianos: espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. Aarón y Hur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Dios dice, su palabra dice que después que Moisés sube al monte, una nube cubre el monte por 6 días. Y Moisés dice, esperando allí, acompañado con Josué. Al séptimo día, entonces Dios llama a Moisés. El séptimo día muchas veces en la Escritura es el momento culminante de un proceso. Así como cuando Dios hizo los cielos y la tierra. En 6 días
un proceso. Al séptimo día descansó. Así que pudiéramos decir que fue un tiempo de preparación y consagración de Moisés para entrar y ver una manifestación mayor de la gloria de Dios y escuchar lo que el Señor tenía que decir. Dice que a los ojos de los israelitas la apariencia de la gloria del Señor que ellos veían era como fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Versículo 17. Así que si el mismo pueblo que Dios había escogido para ser su primogénito, su hijo, vieron a Dios de esa manera, como fuego consumidor, porque así lo dice la palabra, así lo vieron ellos, que era como fuego consumidor. ¿Quiénes somos nosotros para ocultar que Dios es fuego consumidor? Dios en ese momento se quiso presentar al pueblo de esa forma. Hoy lo que se predica es que Dios es un Dios de amor, que no hace daño, que es inofensivo, que Él está allí esperando a que tú le abras la puerta de tu corazón, porque Él es un caballero, Él no va a entrar a la fuerza. Hermano, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Conoce a tu Señor por completo y predícalo a otros tal y como Él es. Predícalo completo. No estamos diciendo que no predique que Dios es amor. Claro, Dios es amor. Pero también predícalo completo. Así como el pueblo pudo ver esa manifestación de Dios como fuego consumidor, así lo vieron. Cuando yo veía este versículo, yo pensaba que no sé si estas personas que solamente predican de esto no han pasado por este versículo y no lo han leído, que el propio pueblo de Israel dice que vieron que la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor. O debe ser que se hacen de la vista gorda y no, eso mejor no decimos eso, para dejar bien a Dios. No, Dios no necesita que lo dejemos bien. Versículo 18 y último. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Así que al séptimo día, recuerden, Dios llama a Moisés. Así que Moisés es el único que entra en la nube. Josué se queda. Josué solamente lo acompaña hasta ese punto. Así que dice que Moisés entró en medio de la nube. Así que Moisés, el mediador entre Dios y el pueblo, subió y entró en medio de la presencia del Señor y estuvo 40 días y 40 noches allí. Todo ese tiempo estuvo con el Señor para luego, como dice el versículo 12, recibir unas tablas de piedra donde estaría la ley y los mandamientos escritos para instrucción del pueblo. Ese tiempo fue para eso y para otras instrucciones como la construcción del tabernáculo. Pero como dice el versículo 12, para que Dios le diera a Moisés la ley escrita en piedra y los mandamientos. Nuestro mediador, Jesucristo, por amor nos trajo su ley. Pero ahora está escrita
en nuestros corazones a través de un mejor pacto. Dice Hebreos 8, del 6 al 10. Hebreos 8, del 6 al 10 dice: pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto, o sea, el pacto que estamos viendo, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, o sea, el nuevo pacto. Porque reprochándolos, Él dice: miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y les escribiré sobre sus corazones. Y dice, yo seré su Dios. Moisés, como mediador entre Dios y el pueblo, va a recibir las tablas de la ley escritas en piedra. Pero nosotros tenemos un mejor mediador y mayor, como dice la canción, la nueva que cantamos, que Jesucristo es mayor que Moisés. Un mediador mejor y mayor que Moisés, que estableció un mejor y mayor pacto, que ahora tenemos su ley escrita en nuestros corazones, porque tenemos su Espíritu Santo. Por último, solo Moisés podía acercarse a Jehová en el monte Sinaí. Esa era la orden. Solo Moisés. El pueblo no podía subir con él. No pudo ni acercarse. El pueblo no podía subir ni siquiera acompañado del hombre que era su mediador con Dios. Ni tampoco acompañado pudo subir el pueblo de Moisés. Pero nosotros podemos subir con aquel que es el mediador de un mejor pacto, que es mucho más grande que Moisés, con el mediador entre Dios y la humanidad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy nosotros podemos subir a la presencia de Dios, gracias a nuestro mediador, Jesucristo. Por eso que podemos subir con Él, con Jesucristo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Y con Él nos resucitó, con Cristo. Y con Él, con Jesucristo, nuestro mediador, dice, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de tus ordenanzas, por tus mandamientos, tu ley, porque permanece, Señor, hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a predicarla completa, a predicarte a ti, Señor, como un Dios completo, un Dios de amor, un Dios también como fuego consumidor. Gracias, Señor, porque tu palabra desde el Antiguo Testamento nos daba luces de lo que sería ese nuevo pacto. Un pacto
que nos daría entrada directa a tu presencia, que podíamos subir contigo. Por eso que nadie puede ir al Padre si no es por ti. Gracias por ser nuestro mediador. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos compartirla con otros, que podamos estudiarla en nuestros hogares, en nuestro culto familiar. Ayúdanos, Señor. Y que otros también sepan cómo tu palabra poco a poco nos mostraba a aquel que habría de venir, a Jesucristo nuestro Salvador. Un mejor mediador con un mejor pacto, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.